Que la paz del Señor esté con ustedes, que esa paz que edifica, esa paz que llena sus corazones, pueda en este día llenar ese corazón que, no sé, tal vez se ha levantado un poco triste, un poco resignado, un poco desanimado. Es un día en donde queremos llenar los corazones de la palabra de Dios, una palabra que edifica. Es un honor poder llevar esta palabra hasta donde el Señor quiera y hacer lo que Él quiera a través de ellos, pues su misma palabra dice que la palabra es la que edifica, ¿verdad? Y que va a hacer frutos y va a crear las cosas que Él quiera que crea. Así que te invitamos a que tú te unas a este momento y puedas deleitarte con la palabra de Dios. Nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 5. Y dice la palabra del Señor: la pesca abundante. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas y lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó a la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarles. Ellos fueron, llenaron tanto las 2 barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Entonces llevaron las barcas a tierra y lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, esta palabra que el Señor nos regala en este día es una palabra que nos enseña a seguir adelante, a seguir caminando para adentro, a seguir avanzando hasta donde nuestras fuerzas lleguen con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús estaba en el lago de Genesaret. Dice que se sentía apretujado, ¿verdad? Porque toda la multitud quería escuchar ese mensaje. Y yo meditaba cómo no sería de lindo ese momento de escuchar la voz de Dios, de verlo, de sentirlo cerca, de saber que en Él estaban nuestras vidas. Qué momento más lindo, ¿verdad? Que en ese tiempo podían tener a Jesús y palparlo y verlo y sentirlo y escuchar con qué atención ese mensaje. Dice que la gente se agolpaba, lo seguía para poder escuchar esa palabra. Pero la palabra de Dios también nos lleva, dice de que vio 2 barcas. Y ustedes, amados hermanos, pueden imaginarse cómo Jesús ya había visto esas barcas. ¿Crees tú que Jesús ya había visto, ya sabía Jesús lo que había pasado con estos pescadores, con Pedro y sus compañeros? Y en ese momento Jesús se presenta hacia ellos, ¿no? Y les dice: lleven las barcas mar adentro. Primero les dice: sáquenla a la orilla. Luego les dice: llévenlas mar adentro. Y me encanta la palabra de Dios porque dice que se subió a una de las barcas y que era la de Simón Pedro. Y dice que más adentro les pidió que la alejaran un poco.
Luego el Señor da la palabra, da el mensaje, edifica, da ánimo quizás a aquellos. Yo digo, ¿cómo no estarían ellos al saber que habían pasado toda la noche queriendo pescar y no habían podido nada? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó, ellos estaban haciendo algo. Y sabes, eso a mí llena mi vida y me edifica. Cuando dice que Jesús llegó a sus vidas, llegó en ese momento y ellos estaban lavando las redes. ¿Sabes qué significa lavar las redes? Es decir, hasta aquí, Señor, yo pude llegar. Hasta aquí, Señor, yo ya no puedo. Hasta aquí, Señor, en mi humanidad ya no camino. Y a mí quizás una palabra que a mí edifica mi alma y creo que edifique la tuya. Y es la palabra resignación. Amén. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque el decirle, Señor, hemos pasado toda la noche. ¿Cuánto había en Pedro, mi amado hermano? Quizás había como un reclamo, un rechazo. ¿Por qué me dices que lo vuelva a hacer si hemos pasado toda la noche? ¿Qué significa para ti quizás pasar toda la noche y sin haber logrado lo que tú quieres? ¿Qué significa para ti toda la noche lavar esas redes, resignado? Sabes, cuando tú lavas muchas veces las redes, cuando tú, mi amado hermano, te encuentras en una situación con unos hijos difíciles de caminar y dices, Señor, yo ya no puedo, allí estás lavando las redes. Cuando estás luchando con un matrimonio, quizás en tus fuerzas y lo haces tú solo y le dices, Señor, aquí yo con este matrimonio, quizás estás lavando las redes, te estás resignando, estás queriendo nada más decirle, Señor, yo ya no puedo y yo ya no sigo. Eso es resignarnos, mi amado hermano. Ellos, el hecho de lavar redes era resignarse. Y yo a veces me pregunto, ¿sabes qué? ¿Y por qué lavaban las redes si no habían ni obtenido nada? ¿Por qué crees tú que lavaban las redes, mi amado hermano? Si las redes creo yo que estaban limpias, si no habían sido utilizadas. Pero sin embargo ellos dicen que estaban lavándola. Quizás en el fondo el hecho de lavar era porque luego se iban a utilizar esas redes. La iban a volver a enviar, las iban a volver a utilizar, mi amado hermano. ¿Qué significa para ti? No sé si tú en este momento estás lavando tus redes. ¿Estás tú lavando tus redes en este momento con tus hijos, con tu matrimonio, con tu trabajo? Dices, yo ya no soporto, yo ya no puedo seguir en este trabajo. Hay alguien que me desanima, hay alguien que no me motiva. Pero mira qué lindo, mi amado hermano. Dice que habían 2 barcas. Y me encanta, yo a veces digo y te lo pregunto, cuestionate tú, ¿por qué habiendo 2 eligió la de Pedro, mi amado hermano? Eligió la de Pedro, ¿sabes por qué? Porque muchas veces Dios nos toma a nosotros, sus servidores, aquellos que tratamos de caminar y dice, ven acá Pedrito, porque te necesito como modelo. Ven acá, Juanita, porque te necesito. Y en ti es donde yo voy a obrar en ti, y donde yo voy a mostrar mis milagros. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que es la pesca abundante, la pesca milagrosa de aquello que no había nada y de repente había abundancia, mi amado hermano. Y mira, me encanta más adelante porque la palabra de Dios es rica, edifica y llena. Y me encanta más adelante porque dice que todos ellos estaban asustados. Asustados. Después de no ver, empiezan a ver esa abundancia. Y Dios te dice en este día, quizás no estás viendo, quizás estás lavando tus redes, quizás estás nada más caminando pero sin una esperanza, resignado. Ay, pero mira cómo Dios cambia las directrices de nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios cambia todo panorama. Dios cambia toda aquella situación que donde no hay, de repente hay. Y sabes cómo yo digo a eso, esos son los de repentes de Dios. Cuando Dios aparece, cuando Dios visita tu casa, cuando Dios llega y quizás ya tú has dicho, ya no, las redes están lavadas porque ya no se van a utilizar. Pero cuando Dios llega a tu vida, hay cambios. Hay cambios en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en donde tú estás desarrollándote. Y Dios te dice en esta tarde, no te resignes, sigue caminando, sigue avanzando. Si Dios dice, tire la red más adentro, es avanzar, es caminar más adentro, es seguir adelante, es luchar por lo que tú quieres. Resignados, quizás con poca fe, la falta de fe de resignarte.
Yo no sé si tú en tu vida espiritual has vivido momentos en donde Dios de repente llega y hace cambios en tu vida. Ay, mira, de repente llegó. Él ya sabía que ellos habían pasado toda la noche. Él ya sabía que su Pedrito y los suyos no habían hecho nada. Pero veamos otro aspecto de la palabra de Dios. Y yo le llamo aquí, mi amado hermano, la obediencia de Pedro. Obediencia porque en el fondo cuando llega mi amado hermano y le dice maestro, me encanta cuando le dice maestro. Hemos pasado toda la noche, pero mira lo que hace la diferencia, mi amado hermano, entre el fracaso y la victoria. Aquí había un fracaso, había una frustración, había un desánimo, había una resignación y todo eso viene Dios y lo cambia en una victoria. ¿Sabes qué hizo? Que ese cambio se diera y que llegara a la victoria. Las palabras de Jesús, mi amado hermano, cuando le dice Pedro, bueno, Señor, le dice, si tú lo ordenas, yo lo hago, le dice. Pedro obedeció al maestro, obedeció y cuando él obedece, Dios obra, mi amado hermano. Cuando tú obedeces, Dios hace los cambios en tu vida. Quizás hay momentos de nuestra vida en que a ti te toca moverte, obedecer en situaciones que quizás no quieres hacerlo. Pero hay una gran diferencia, que cuando tú lo haces por amor, cuando tú lo haces por obediencia, mi amado hermano, al Señor le encanta cuando tú le obedeces. Al Señor le encanta cuando tú te sometes a lo que Él te diga y quizás te estás tocando moverte, hacer cambios en cosas que tú jamás lo has hecho, en cosas donde tú no ves nada, mi amado hermano. Pero este es lo rico de la palabra de Dios. Esto es lo rico, mi amado hermano. Por eso Dios quiso dejar esta palabra para que tú te edifiques, para que tú la veas, para que tú te llenes, que si Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si lo hizo con los demás, también lo puede hacer contigo en tus vidas. Te motivo en esta tarde, mi amado hermano, a que te llenes de esa fe, a que te llenes de esa obediencia, para que puedas encontrarte con Jesús, aún en medio de que tus redes quizás están rotas, que tus redes quizás ya no tienen nada que pescar, en donde tus redes ya no pueden hacer nada. Dice la palabra de Dios, mi amado hermano, que cuando Él le dijo, más porque tú lo ordenas, lo voy a hacer. La obediencia abre puertas de bendición, mi amado hermano. Y cuando tú te deleitas en Él, es cuando Dios obra más en tu vida, en tu casa, en los tuyos. No sé si tú estás pasando por una resignación, por un desánimo, por un momento donde dices ya no. Quizás ya lavaste las redes, mi amado hermano, yo ya las he lavado 2, 3, 4, 5 veces he lavado mis redes. Pero cuando Dios vuelve nuevamente y llega a mi vida, mi amado hermano, regreso nuevamente y tiro otra vez esas redes. Y es donde Dios obra, donde Dios se mueve, donde Dios camina. Sabes, muchas veces creemos que estar bendecidos es porque tenemos una buena casa, un buen vehículo, un buen trabajo. No, mi amado hermano, la bendición de Dios es aquella, mi amado hermano, que tú pasas por el fuego y no te quemas. La bendición de Dios es aquella que estás en la enfermedad y recibes la sanación. La bendición de Dios es aquella, mi amado hermano, que va más allá, que va mucho más allá de las cosas materiales que a veces tenemos. Sí es bueno tenerlas, pero la bendición de Dios es aquella que tú pasas por el fuego y no te quemas. Yo te invito en esta tarde a que aprendas a vivir con esa fe que quizás aquellos momentos, estos servidores de Dios, había desánimo, sí lo había, pero cuando Dios llega a tu vida se cambia todo. Y entonces llega el de repente de Dios a tu vida, aquello que te sorprende, dice la palabra de Dios, que se asustaron al ver esa abundancia. Y ahora Dios dice, no temas, yo estoy contigo, yo camino contigo. Solo lo que quiero es que obedezcas y que aprendas a caminar aún en medio del desierto, porque las fuerzas vienen de lo alto, las fuerzas vienen de Dios, mi amado hermano, que es el que da las cosas, que es el que provee, que es, mi amado hermano, el que lo hace todo. Así que te invito a que esta palabra, que esta tarde el Señor ha permitido que llegue hacia donde tú estás,
que la puedas deleitar y que te llenes de esas promesas de Dios que jamás nos ha dejado solos y que Él camina, y que si tus redes ya fueron lavadas, mi amado hermano, que te llenes de esa presencia de Dios. Anímate, mi amado hermano, que Dios es el Dios de siempre, de ayer, de hoy y de siempre, y que siempre está con nosotros caminando. Que la paz del Señor esté contigo y que esta palabra edifique tu vida en los momentos que más lo necesitas. Que el Señor te bendiga abundantemente. Paz y bien.